El cláter de acero contra acero resonaba en la cocina estéril de la base de la Fuerza de Guerra Naval Especial en Cartagena. No era el estruendo caótico de un restaurante abarrotado, sino un eco calculado, casi clínico. El calor, denso y húmedo, se pegaba a la piel como una segunda membrana, pesando sobre cada movimiento. Adrián, con su delantal inmaculado, se movía entre fogones con una precisión que desmentía su aparente rol. Sus manos cortaban verduras con la frialdad de un cirujano, cada pieza idéntica a la anterior, un testamento silencioso a una disciplina inquebrantable. Fue entonces cuando la sombra se proyectó sobre su tabla de corte. El sargento mayor Vargas, una mole de músculos forjados en años de servicio y una arrogancia tan palpable como el vapor que flotaba en el aire, se plantó frente a él. La voz de Vargas, un látigo verbal, cortó la atmósfera. «Cocinero, ¿crees que esto es un balneario? Quítate el delantal. Ahora». El sonido hizo girar algunas cabezas entre el personal de apoyo. Adrián detuvo su cuchillo, la punta suspendida a milímetros de una zanahoria. No hubo sorpresa en sus ojos, no un atisbo de miedo, solo una calma que, para Vargas, debía ser más irritante que cualquier desafío abierto. Lentamente, metódicamente, Adrián desató el nudo de su delantal. El algodón inmaculado cayó, revelando una camiseta de entrenamiento empapada en sudor. El gesto era una humillación pública, un recordatorio brutal de su lugar en la jerarquía militar. Un mero apoyo, no un operador. Pero en el brazo de Adrián, apenas visible bajo la tela húmeda y adherida a su piel, una forma oscura parecía insinuarse, un contorno que no encajaba con el perfil de un cocinero de intendencia. Vargas sonrió, un gesto de desprecio que se extendió por su rostro curtido. «Aquí no hay sitio para blandengues, cocinero. Mañana quiero el rancho para 300 listo a las 6, con la mitad de personal y sin el horno principal. A ver si sigues con esa cara de póker». La orden era una trampa, una sentencia de fracaso programado, un imposible. Pero Adrián solo asintió, su mirada fija en Vargas, sin un parpadeo, sin una mueca. El silencio se hizo pesado, casi asfixiante. Algunos de los reclutas nuevos rieron por lo bajo, otros evitaron la mirada, incómodos. Nadie se atrevió a intervenir. Fue en ese momento que la historia, sin saberlo, había comenzado a reescribirse. El capitán de fragata Robles, un hombre cuya expresión era tan indescifrable como las profundidades del mar, observaba la escena desde el umbral de la oficina de intendencia. Apenas movió un músculo, su postura era la de una estatua de granito, pero sus ojos, fríos y analíticos, se detuvieron un instante en el brazo de Adrián, en ese detalle apenas perceptible, antes de volver a su papeleo. La teniente Elena Cortés, encargada de logística, pasaba por allí, y su ojo entrenado para los detalles de inventario y personal también captó el destello, algo que no encajaba en la imagen preestablecida del cocinero. Si te atraen las historias donde el control prevalece sobre el ruido, quédate, porque el detalle aquí lo cambia todo. La mañana siguiente, la cocina de la base se había transformado en un infierno organizado. El horno principal, tal como había prometido Vargas, estaba averiado. No era un contratiempo, era un sabotaje premeditado, una condición de prueba para llevar al límite. El aire vibraba con la presión, el vapor se mezclaba con el olor de la leña quemada de los hornillos auxiliares. El equipo de Adrián, reducido a la mitad, se movía con la tensión grabada en cada rostro. No había sitio para errores ni para el pánico, pero Adrián, en el epicentro de aquel caos controlado, permanecía inmutable. Su voz era baja, sus instrucciones concisas, cada movimiento calculado. No había gritos, no había desesperación, solo eficiencia. Redirigió a su equipo hacia estufas de campaña y métodos de cocción alternativos con la misma calma con la que un estratega militar reajusta sus tropas en medio de una batalla. Cada decisión era precisa, cada recurso optimizado. La mayoría habría cedido a la frustración, al desorden. Él no. A las 6 en punto, en el instante exacto, el rancho estaba listo. 300 platos de fabada asturiana humeante,
con el pan recién horneado, quién sabía cómo, y el café hirviendo. La calidad era impecable. El aroma se extendía por el comedor, un desafío olfativo a la incredulidad. Vargas, que había llegado con la intención de encontrar el caos, un fracaso estrepitoso, solo pudo gruñir. Su silencio, un micro-payoff inesperado, fue más elocuente que cualquier reprimenda. Una pequeña victoria en el ajedrez de voluntades. Pero el sargento mayor Vargas no podía permitirse que un cocinero le humillara. Aquel silencio no era recuo, era cálculo. «Bien, cocinero», espetó Vargas, la voz baja, cargada de una amenaza apenas velada. «Pero la cocina es para blandos. Veremos qué tal te desenvuelves fuera». La frase era un nuevo microloop, una promesa de una escalada. El sistema, encarnado en Vargas, no podía tolerar un enigma. Días después, el escenario cambió de la cocina al campo de entrenamiento. Durante la sesión matutina de los operadores, Vargas ordenó a Adrián unirse a una carrera de obstáculos improvisada. El sargento sonrió, una mueca cruel. «A ver si el delantal te ha hecho perder la forma, cocinero». La pista, embarrada y exigente, estaba diseñada para romper a los menos preparados, para separar a los lobos de los corderos. Era un desafío físico, pero también psicológico. Adrián, con su uniforme de faena, se lanzó a la prueba. Se movió con una agilidad inesperada, una fluidez que contrastaba con su imagen de hombre de fogones. No era el más rápido, pero su resistencia era férrea, su técnica depurada, superando cada obstáculo con una eficiencia silenciosa. Cada salto, cada arrastre, cada escalada era un testimonio de un control físico excepcional. No hubo gestos grandilocuentes, solo una progresión constante, ininterrumpida. La mayoría jadeaba, se arrastraba, luchaba contra el lodo. Él no. Terminó la prueba sin un jadeo audible, su respiración controlada, su mirada fija en el horizonte como si acabara de dar un paseo matutino. Vargas lo miró con una mezcla de sorpresa y frustración. Aquel hombre no encajaba. La mirada de respeto de algunos reclutas fue el micro-payoff, un eco de la admiración que crecía entre los que veían más allá del delantal. Comenta Control si notaste por qué su calma era una declaración. La sospecha de Vargas se convirtió en obsesión. «Hay truco en este tipo», mascullaba, incapaz de aceptar lo que sus ojos veían. La escalada de Vargas continuó, más sutil, más insidiosa. Una noche, un informe anónimo apareció en la oficina de Robles, acusando a Adrián de malversación de raciones y de usar ingredientes de baja calidad para beneficio personal. La acusación era grave, una mancha que, si se confirmaba, destruiría su carrera. Era un golpe directo a su integridad, a su reputación de cocinero. Robles, con su habitual frialdad, no dudó. Ordenó una auditoría inmediata y una revisión exhaustiva de las cámaras de seguridad de la cocina y el almacén. La teniente Cortés, con su precisión de cirujana, supervisó el proceso revisando cada albarán, cada registro, cada movimiento grabado. El sistema iba a verificar la verdad, no las suposiciones. Las cámaras no mentían. Mostraron a Adrián trabajando incansablemente, incluso fuera de su horario, organizando el inventario con una precisión obsesiva. Cada producto estaba en su lugar, cada ración contabilizada. No había ni rastro de las acusaciones. El informe era falso. La exoneración pública de Adrián fue un martillo sobre las maquinaciones de Vargas. El sargento mayor solo pudo permanecer en mutismo, su rostro una máscara de ira contenida. Humillado, Vargas se retiró a la sombra, planeando su siguiente movimiento, más dañino, más definitivo. Él aún creía que estaba en control, pero lo que Vargas no sabía era que Robles ya había iniciado un pequeño expediente sobre Adrián, alimentado por esos detalles que no encajaban, por esa anomalía que desafiaba la lógica. El ojo del sistema había sido picado por la curiosidad. El gran ejercicio anual de la FGNE se acercaba, una simulación de despliegue en zona hostil. La base bullía de actividad, el aire cargado de la electricidad de la inminente prueba. El capitán Robles anunció la visita de una delegación internacional de alto nivel
incluyendo al almirante John Hammer Harrison, una leyenda viva de los SEAL de la US Navy, conocido por su ojo clínico y su exigencia brutal. Vargas vio su oportunidad. Designó a Adrián para la cena de gala de despliegue, un banquete para los oficiales de alto rango y la delegación extranjera. La trampa era doble. Debía prepararse en una cocina de campaña provisional, con recursos limitados, y en medio de la simulación de un ataque logístico. «Quiero un menú de 5 estrellas, cocinero», sentenció Vargas, sus ojos brillando con malicia. «Y si falta un gramo de sal, te juro que te haré limpiar los baños con tu delantal». La regla era clara, el tiempo, escaso. Era el imposible final. La noche antes del banquete, Adrián supervisaba la carga de los suministros en la cocina de campaña. La oscuridad cayó de repente. Un corte de energía inexplicable sumió la zona en las tinieblas, un apagón total. Cuando la luz regresó, varios ingredientes clave habían desaparecido o habían sido inutilizados. El equipo de Adrián entró en pánico. Las voces ansiosas llenaban el aire. Pero Adrián, con la misma calma que ya se había convertido en su distintivo, evaluó la situación. Sus ojos recorrieron el inventario restante. «No hay problema», dijo, su voz baja pero firme. «Improvisaremos». La teniente Cortés, que había estado observando la carga con su habitual minuciosidad, notó la extraña coincidencia del corte de energía. Ella misma había revisado el sistema eléctrico horas antes. Un informe discreto fue a parar a Robles. Las piezas, lentamente, comenzaban a encajar. La cena de gala comenzó. En la tienda de campaña provisional, las luces de emergencia proyectaban sombras danzarinas, mientras el sonido lejano de las explosiones simuladas del ejercicio anual servía de sombría banda sonora. Era un contraste brutal, el caos controlado del exterior versus el esfuerzo por la elegancia en el interior. El aire era denso, cargado con la expectativa y el aroma que ahora se filtraba desde la cocina de campaña. Desde aquel infierno improvisado, los platos comenzaron a salir. Cada uno era una obra de arte, un testimonio de ingenio y maestría culinaria que desafiaba no solo las limitaciones de equipo, sino también la ausencia de ingredientes clave. Adrián se había movido con la precisión de un coreógrafo, reasignando roles, recalculando proporciones, sustituyendo lo irreemplazable con una audacia que dejaba a su equipo sin aliento. Habían utilizado vegetales silvestres recolectados de los alrededores de la base, hierbas que solo un experto en supervivencia reconocería, e incluso habían adaptado métodos de cocción ancestrales para compensar la falta de tecnología. La mayoría habría declarado la misión imposible. Él no. El almirante John Hammer Harrison, una figura imponente cuya reputación lo precedía, era un hombre de pocas palabras y gestos aún más escasos. Sentado a la mesa principal, su rostro impasible era una fortaleza. Probó el primer bocado de la paella de marisco, una creación que, bajo aquellas circunstancias, rozaba lo milagroso. El silencio en el comedor se hizo más profundo, cada oficial conteniendo la respiración. Luego el almirante asintió lentamente. «Impresionante», musitó, la palabra resonando con el peso de su autoridad. El comedor, lleno de oficiales de alta graduación, quedó en un silencio reverencial. La validación de la comida por el almirante fue un micro payoff que heló la sangre de la platea de Vargas, que esperaba el desastre. La incomodidad se extendió como una mancha. Vargas observaba. Cada plato que salía era una puñalada a su autoridad, a su plan de humillación. ¿Cómo era posible? Había eliminado ingredientes clave, había orquestado el apagón, había asegurado que el entorno fuera insostenible. Sentía la bilis subirle por la garganta. La calma de Adrián, su capacidad para transformar la adversidad en triunfo, era una afrenta personal. Su misión ya no era solo humillar al cocinero, era desentrañar el secreto detrás de esa imperturbable competencia. Había algo más. Mientras tanto, en la cocina, Adrián se movía. Su mente no estaba en el reconocimiento, sino en la ejecución. Cada plato servido era un objetivo cumplido. La presión para él no era el éxito o el fracaso de una cena, sino la impecabilidad de un procedimiento.
Su calma no era una fachada. Era el resultado de un entrenamiento que había grabado en cada fibra de su ser la respuesta automática al caos. Los ingredientes perdidos no eran un problema, eran un cambio de parámetros. El apagón, una condición nueva. Su cerebro, más que un cocinero, operaba como un sistema de algoritmos, recalculando variables en tiempo real. Para él, cocinar en esas condiciones no era cocinar. Era una misión de adaptación y supervivencia. La teniente Cortés, sentada en una mesa más discreta, observaba con una intensidad diferente. Sus informes discretos a Robles se habían vuelto más frecuentes, más detallados. Ella había visto a Adrián improvisar con una eficiencia que superaba cualquier manual de logística. Había notado la forma en que sus ojos analizaban el espacio, los recursos, las posibles contingencias. No era la mirada de un cocinero, sino la de un operador evaluando un campo de batalla. La coincidencia del corte de energía, la desaparición selectiva de ingredientes, la persistencia de Vargas, todo apuntaba a una trama más grande. La calma de Adrián, para ella, había dejado de ser un rasgo de personalidad para convertirse en una habilidad entrenada, casi una amenaza. El capitán Robles, en su oficina, analizaba el expediente creciente de Adrián. Los reportes de Cortés, cruzados con sus propias observaciones y con ese primer detalle del tatuaje insinuado, pintaban un cuadro que desafiaba la narrativa oficial. Él era un hombre de lógica, y la lógica le decía que Adrián era una anomalía. No podía ser solo un cocinero talentoso. Su resistencia, su eficiencia, su respuesta al estrés, no eran de un hombre de intendencia. El sistema necesitaba control, y Adrián era una variable descontrolada, una ecuación sin resolver. La intriga de Robles no era personal. Era una cuestión de protocolo, de seguridad, de comprender cada pieza en su tablero. En el clímax de la cena, mientras Adrián supervisaba el último servicio, un pequeño accidente ocurrió. Una olla hirviendo, desplazada de su posición por el constante movimiento y la precaria infraestructura de la cocina de campaña, se volcó parcialmente. Un chorro de líquido caliente salpicó el brazo de Adrián. Sin pensarlo, con la misma frialdad con la que cortaba verduras, se quitó la chaqueta de cocinero para evitar quemaduras mayores, un reflejo condicionado de protección, no de dolor. Y en ese instante, bajo la luz fría y cruda de la tienda, el tatuaje en su antebrazo quedó completamente expuesto. No era un diseño común, ni un garabato de juventud. Era un emblema estilizado, una combinación de un arpón y una estrella, grabado con una precisión que lo hacía parecer más un sello que una ilustración. Debajo, apenas legible, un número de serie parecía insinuarse, una clave secreta que solo unos pocos reconocerían. El almirante Harrison, que acababa de levantarse de la mesa para felicitar al cocinero por su extraordinario trabajo, detuvo su movimiento abruptamente. Sus ojos, que habían visto la brutalidad de 1000 campos de batalla, que habían evaluado a los guerreros más letales del mundo, se abrieron con una mezcla de asombro y algo parecido al miedo contenido. Su rostro, curtido por el sol y la experiencia, se puso pálido, casi lívido. «¡Dios mío!», exclamó, una exclamación que resonó en el silencio tenso de la tienda, acallando las risas nerviosas y los murmullos. Se acercó a Adrián, ignorando a todos los demás, ignorando el protocolo, la jerarquía, la presencia de otros oficiales de alto rango. Sus ojos estaban fijos en el tatuaje. Ese tatuaje. ¿Dónde lo conseguiste? Su voz, normalmente un trueno, era ahora un susurro ronco, cargado de una urgencia que heló la sangre de los presentes. Adrián, con su habitual calma, solo respondió: «Es un recuerdo, almirante». Pero en la voz del almirante, en el silencio que siguió, nadie dudó que aquello era mucho más que un simple recuerdo. El velo estaba a punto de caer, y el sistema estaba a punto de reajustarse. El incidente de la cena se convirtió en cuestión de horas en un torbellino de actividad discreta, casi imperceptible para la mayoría, pero frenética en los niveles más altos de la base. El capitán Robles, que había presenciado la reacción del almirante con su habitual frialdad analítica,
Actuó con una celeridad poco común. La expresión de Harrison, su voz que había pasado de un trueno a un susurro quebrado y el shock que había paralizado sus movimientos, eran evidencia innegable de que aquel tatuaje significaba algo extraordinario. El sistema, ahora, había detectado una anomalía de proporciones monumentales. El almirante John Hammer Harrison, una figura que rara vez mostraba emoción, se sentó en una reunión privada con el capitán de fragata Robles y el alto mando español. El aire en la sala de conferencias era denso, cargado con el peso de la información que estaba a punto de ser revelada. Harrison no era hombre de rodeos. Sus palabras fueron directas, cada una cayendo como una losa sobre la mesa de caoba. Reveló el significado del tatuaje. No era un simple recuerdo, ni una marca tribal sin más. Era el emblema de la Unidad Fénix, una célula de operaciones especiales conjunta, ultrasecreta, creada años atrás para misiones de alto riesgo en zonas grises, donde las reglas convencionales no aplicaban y los operativos desaparecían sin dejar rastro. La Unidad Fénix era casi un mito. Se creía que todos sus miembros habían sido desaparecidos o retirados de forma encubierta tras una misión fallida en el Magreb, una operación tan delicada que su existencia misma era una leyenda susurrada. Adrián el cocinero no era un cocinero. Era uno de los últimos operativos conocidos de Fénix, reubicado bajo una identidad falsa por protocolo de seguridad de nivel A. El almirante Harrison había sido uno de los pocos oficiales de alto rango en conocer la existencia y el fatídico destino de la unidad. Él mismo había participado en su creación y había visto ese mismo tatuaje en los hombres que consideraba leyendas vivas, fantasmas de una guerra secreta. La confirmación del misterio fue un micro-payoff que reescribió el pasado. Aquella verdad hizo que todo lo anterior no fuera más que el preludio de una revelación. La revelación de la verdadera identidad de Adrián reescribió la historia de los últimos meses, lanzando una luz brutal sobre cada interacción, cada desafío, cada prueba. Su calma inquebrantable, su eficiencia sobrenatural bajo presión, su resistencia inusual que había sorprendido a Vargas, su conocimiento implícito de la seguridad de la base, todo encajaba ahora con una precisión aterradora. Él no estaba siendo humillado por un sargento arrogante, estaba siendo probado, no por las razones que Vargas creía, sino por una fuerza invisible del propio sistema que, sin saberlo, había activado un protocolo de reevaluación encubierta para operativos de alto valor. Su presencia en la base era parte de una prueba de resiliencia y adaptación bajo la más extrema de las presiones. El problema nunca fue la técnica, era la percepción. El capitán Robles, ahora consciente de la magnitud de la situación y del error sistemático que se había cometido, convocó un tribunal interno. La evidencia era clara, contundente. El sargento mayor Vargas, cuya arrogancia y abuso de poder habían puesto en riesgo no solo la moral, sino también la seguridad operativa, fue relevado de su cargo de instructor y asignado a tareas administrativas en una base remota en el interior, su carrera truncada de forma irreversible. El sistema había corregido su error, no por venganza, sino por la imperiosa necesidad de reconocer la verdadera competencia y proteger sus activos más valiosos. Su caída fue silenciosa, burocrática y definitiva. La teniente Elena Cortés, cuya discreta observación y reportes meticulosos habían sido cruciales para el reconocimiento de la anomalía, fue ascendida. Su capacidad para ver más allá de las apariencias, para detectar las disonancias en el sistema, la había distinguido. Ella había sido la primera en notar que algo no cuadraba, la primera en recoger las migas de pan que llevaban a la verdad. Su ascenso no fue una recompensa, sino un reconocimiento de su valor, de su adhesión a la evidencia por encima del prejuicio. Adrián, el cocinero, ya no era un cocinero. Fue discretamente reasignado a un puesto de consultor de seguridad para operaciones especiales. Su verdadera capacidad finalmente reconocida y utilizada en el nivel que merecía. Su silencio había hablado más fuerte que cualquier palabra. La base implementó nuevas directrices para la evaluación de personal, enfatizando la observación metódica
y el análisis basado en el rendimiento sobre el juicio superficial o la jerarquía impuesta. El sistema se había corregido a sí mismo, aprendiendo la lección de que la verdadera fuerza a menudo reside donde menos se espera. Si quieres más historias así, donde la prueba calla la arrogancia, ya sabes dónde encontrarme. El silencio es el lenguaje del control. Es la disciplina interna de un sistema que aprende, se adapta y finalmente corrige su rumbo.